Hoy voy a hablar acerca de los compresores de desplazamiento positivo. En este caso, el compresor de tipo pistón de 2 etapas. Un compresor es una máquina térmica que está pensada para aumentar la presión de ciertos fluidos que son sujetos de compresión, como pueden ser el aire o algunos gases. Les voy a describir las partes principales de un compresor de tipo pistón de 2 etapas. Primeramente tenemos lo que es el cabezal, tenemos el filtro, el tanque de almacenamiento, tenemos lo que es el motor eléctrico, la banda o correa que transmite el movimiento hacia el cigüeñal, tenemos los tubos de refrigeración, tenemos el interruptor de encendido y apagado, tenemos el presostato, el manómetro, acá tenemos el regulador de presión de descarga, el estrangulador de agua y el recipiente de lubricante. Y también tenemos la válvula de seguridad. Dentro del cabezal encontramos lo que es los cilindros, los pistones, las bielas y el cigüeñal. El motor es aquel que transmite la energía en movimiento o trabajo mecánico hacia los pistones mediante las bandas y poleas. El cabezal es la parte más importante de un compresor de pistón. Aquí hallamos los pistones, que son los que comprimen el aire en un proceso cíclico de aspiración y de descarga. El cilindro es el recipiente por el cual se desplaza o se desliza el pistón de abajo hacia arriba en forma constante. Según el tipo de compresor, estos pueden ser de simple o doble efecto dependiendo si comprime en una o ambas caras del pistón. El compresor puede tener uno, dos o más pistones dependiendo del número de etapas que tenga. Tenemos el pistón, que es el encargado de comprimir el aire dentro del cilindro, una vez que el motor eléctrico le transmite la energía mecánica al cigüeñal. Este hace mover el pistón de arriba hacia abajo, haciendo una succión, una compresión y una descarga del aire hacia la siguiente etapa o hacia el siguiente cilindro, o también hacia el tanque de descarga, dependiendo del tipo de compresor que sea. El pistón está unido a la biela mediante el bulón. Para hacer un cierre hermético entre el pistón y el cilindro, el pistón está provisto en la parte superior de 3 ranuras, donde van insertados 2 o 3 anillos metálicos, que son los que hacen el cierre hermético entre el cilindro y el pistón. La biela es la que genera el recorrido del pistón, haciendo un movimiento de vaivén para hacer subir y bajar el pistón de forma continua. Tenemos el cigüeñal, que es un eje, aquí lo podemos ver más ampliado. Este es un eje con codos y contrapesos que, aplicando el principio del mecanismo biela-manivela, transforma el movimiento rectilíneo alternativo en rotatorio y viceversa. Tenemos el filtro, que es el encargado de filtrar el aire que ingresa a las cámaras de compresión, y funciona por el principio de estrangulamiento, ya que las partículas sólidas de mayor tamaño a los poros del elemento filtrante quedan retenidas. Este filtra partículas, mas no filtra fluidos, por lo que a veces es necesario adicionar un estrangulador. Continuamos con las válvulas. Son mecanismos colocados en la aspiración e impulsión de cada uno de los cilindros, que permiten el paso del aire en una sola dirección, ya sea cuando hace la aspiración el cilindro o cuando hace la impulsión
el mismo. Estos mecanismos actúan por diferencia de presión. El manómetro es un instrumento operativo que nos indica la existencia de presión y su intensidad dentro del tanque de almacenamiento. Luego tenemos el sistema de bandas y poleas, que son los encargados de transportar la energía del motor eléctrico hacia el cabezal. Tenemos los tubos aleteados, que son aquellos que aumentan la superficie de intercambio, mejorando la transferencia de calor y produciendo un descenso de la temperatura del gas o aire que pasa a través de ellos. Tenemos la válvula de seguridad, que es una válvula que sirve para aliviar el exceso de presión dentro del tanque de almacenamiento ante un posible fallo del presostato y se acumule presión en el tanque. Esta válvula está seteada a cierta presión en la que ella automáticamente se abre y deja salir el exceso de presión que hay en el tanque. El presostato es un aparato que abre o cierra un circuito eléctrico dependiendo de la presión, en este caso del aire que haya. Emite una señal de encendido o apagado hacia el motor eléctrico. Aquí en el presostato la presión empuja un pistón hasta hacer unir dos contactos. Una vez que baja la presión y un resorte retrocede este pistón, haciendo que estos dos contactos que se habían unido se separen. Por efecto de la compresión se genera calor, el mismo que es necesario evacuar. Para eso tenemos las cañerías de enfriamiento, que son tubos aleteados, y también además en compresores más grandes nos ayuda un ventilador. Estas cañerías de enfriamiento o tubos aleteados que tenemos aquí en el gráfico, aquí se ven afuera, pero en realidad están ubicadas entre el ventilador y el cabezal, cosa que el ventilador las ayuda también a enfriar. Un compresor regulado por intermitencias tiene dos estados de servicio: cuando funciona a plena carga o está desconectado. Cuando el compresor alcanza la presión máxima, se para o se desconecta, y al llegar a la presión mínima vuelve a arrancar. Un compresor de pistón de dos etapas posee un cilindro más grande para comprimir el aire. Una vez que el aire ha sido comprimido, pasa al segundo cilindro, no sin antes ser enfriado, para volver a ser comprimido. Luego de esto, nuevamente es enfriado hasta llegar al tanque de almacenamiento. Una segunda etapa de presurización del aire permite alcanzar mayor grado de presión en el aire, pudiendo llegar hasta los 175 psi de presión dentro del tanque de almacenamiento, lo que nos asegura un flujo continuo del aire. Este proceso resulta óptimo cuando requerimos un mayor caudal de aire presurizado, así como una reposición rápida y continua del mismo. Tenemos en la parte baja del tanque de almacenamiento la válvula de purga, que es la encargada de evacuar el agua que se haya acumulado dentro del tanque de almacenamiento para evitar la formación de óxido dentro del tanque. Se abre la válvula y se evacúa el agua que esté contenida. En la tubería de salida o de descarga del tanque de almacenamiento tenemos el regulador de presión, que, como dice su nombre, es el encargado de regular la presión que vamos a administrar donde vamos a prestar el servicio. También tenemos el recipiente con lubricante. Aquí en la entrada del tanque tenemos la válvula antirretorno, que es la que
está encargada de evitar que la presión que se haya almacenado dentro del tanque vuelva a pasar a la tubería. Ahora, en este momento les voy a hablar sobre el proceso que se da aquí dentro del pistón, cómo se comprime el aire, cuál es el funcionamiento del pistón y cómo llega hasta el tanque de almacenamiento. Primeramente, el aire tiene que ingresar por el filtro, por aquí, para poder llegar a la cámara de compresión. Pero para que esto suceda, esta válvula, o la válvula de admisión, tiene que abrirse. ¿Cómo se logra esto? Cuando el pistón hace su recorrido hacia abajo, va a crear un vacío o una presión negativa y automáticamente la válvula de admisión se va a abrir por la diferencia de presión. La presión atmosférica va a ser superior a la presión que hay dentro del cilindro, por lo que la válvula va a abrirse automáticamente y va a dejar pasar el aire a la cámara de compresión. Una vez que el pistón ha hecho su recorrido hacia abajo y alcanza su punto muerto, inmediatamente comienza su carrera ascendente y empieza a comprimir el gas o aire que está dentro de la cámara. Una vez que ha comprimido el aire, esta válvula que anteriormente dejó ingresar el aire se cierra debido a la presión que hay ya aquí en esta parte, la compresión que se ha hecho del aire, hasta alcanzar una compresión tal que empuja la válvula de descarga. Abre la otra válvula o la válvula de descarga debido a la presión que hay en la cámara, dejando liberar todo el aire comprimido que esté en este espacio. Comienza a salir una vez que se abre la válvula de descarga. Una vez que el aire comienza a salir por aquí, lo vemos aquí en esta parte, ha ganado calor, por lo que es necesario enfriarlo. Para eso tenemos los tubos aleteados que nos ayudan a disipar el calor antes de ingresar al segundo cilindro, donde vamos a repetir este paso, a pesar de que este cilindro es más pequeño que el de acá, porque al estar comprimido ya el aire que va a ingresar acá va a ocupar menos volumen y va a ganar mayor compresión. Así como el cilindro, el pistón acá son más pequeños, como lo dije anteriormente, porque va a ocupar menor volumen el aire comprimido, las válvulas de admisión y de descarga también van a ser más pequeñas, porque van a necesitar de menor tamaño para el paso del gas o aire que ingrese a las cámaras. Una vez que el aire ya comprimido es expulsado del segundo cilindro, nuevamente va a volver a pasar por una tubería de enfriamiento de tubos aleteados para bajar su temperatura antes de llegar al tanque de almacenamiento. Como último, tenemos que la presión ya que se ha acumulado en el tanque estará lista para su disposición final mediante la línea de descarga, ¿no?, para las diferentes aplicaciones que requiramos. Cabe indicar que aquí en la parte del cabezal, donde está el cigüeñal, hay un depósito de aceite o cárter que es el encargado de lubricar tanto el cigüeñal como las piezas conjuntas. Esta ha sido la explicación que se ha dado sobre el compresor de pistón de dos etapas, donde vimos que el aire ingresa por el filtro hacia los cilindros donde están los pistones que van a comprimir este aire para hacerlo pasar al segundo cilindro, donde logrará una mayor compresión para finalmente llegar hasta el tanque de almacenamiento, no sin antes pasar por los respectivos tubos de enfriamiento. Ya en el tanque de almacenamiento tendremos el aire comprimido para la disposición final en los
diferentes servicios en los que lo vamos a ocupar. Gracias.